Hoy vamos a meternos de lleno en la historia técnica e institucional detrás del increíble declive de un sistema que alguna vez fue un gigante, el sistema eléctrico de Venezuela. Es una historia que tiene de todo: ingeniería de punta, una planificación impresionante y al final un colapso que dejó muchísimas lecciones. A ver, empecemos con un dato que hoy en día puede sonar a ciencia ficción para muchos. Venezuela no solo era autosuficiente en electricidad, sino que le vendía energía a sus vecinos. Este es nuestro punto de partida, y la verdad nos deja con una pregunta enorme. ¿Cómo es posible que desde ese punto tan alto se llegara a la situación actual? Bueno, para entender la caída, primero tenemos que entender la cima. Vamos a viajar un poco en el tiempo para ver cómo estaba armado el sector eléctrico venezolano en su mejor momento, cuando era, sin exagerar, un modelo para toda la región. Y la clave de su éxito, fíjense, era una estructura descentralizada, muy inteligente. No había un único monstruo que lo controlara todo, no. Había empresas especializadas, cada una con su misión. Edelca, por ejemplo, eran los maestros de la generación hidroeléctrica. CADAFE y EDC se repartían la distribución por zonas. Cada uno era experto en lo suyo, y eso funcionaba de maravilla. Y esta imagen resume muy bien la filosofía de esa época. Aquí, lo importante era la planificación a largo plazo, la inversión constante, la formación de la gente. No se trataba solo de generar electricidad, sino de hacerlo con los más altos estándares, pensando siempre en la seguridad y en que el servicio nunca fallara. Era un sistema de verdad construido para durar. Y claro, toda esa buena planificación se veía en el terreno, en obras de infraestructura que eran de clase mundial. Estamos hablando de las represas gigantes del Caroní, de termoeléctricas potentísimas que servían de respaldo. Y ojo, esto era la joya de la corona, un anillo de interconexión de 765 kilovoltios que amarraba a todo el país y le daba una estabilidad increíble. Eran verdaderos logros de la ingeniería. Ahora, un punto clave. Con tantas empresas y tantas centrales, ¿quién ponía orden en todo esto? La respuesta es OPSIS. Pensemos en OPSIS como el cerebro técnico del sistema, como un director de orquesta. Era una oficina independiente cuya única misión era decidir qué planta generaba energía y cuándo. ¿Basándose en qué? Pues en una sola cosa: la máxima eficiencia técnica y económica. Sin política, solo ingeniería pura y dura. Y justo aquí es donde la historia pega un volantazo. Pasamos de ese modelo técnico, descentralizado y eficiente, a un cambio total de filosofía, a una forma completamente distinta de controlar las cosas. El momento exacto del cambio ocurre entre 2007 y 2008. Ahí nace Corpoelec, y como vemos en esta línea de tiempo, es un antes y un después clarísimo. Se pasa de un modelo técnico a un modelo de control político y totalmente centralizado. Esta tabla comparativa es que habla por sí sola. A la izquierda, el modelo anterior. Criterios técnicos, autonomía, directores que sabían del tema, planificación a futuro. Y a la derecha, el nuevo modelo. Control político centralizado, directivos sin formación eléctrica y, lo más grave, el mantenimiento y la inversión se dejan de lado. El cambio fue de la noche al día. Claro, un cambio tan drástico no iba a salir gratis. Lo que empezó a pasar fue una especie de reacción en cadena, un efecto dominó que fue desmantelando, pieza por pieza, todo ese andamiaje que había sostenido la red eléctrica por décadas. Miren esta secuencia, porque es lógica pura. Primero, la politización. Se van los que saben y llegan nombramientos políticos. Segundo, se elimina a OPSIS, el cerebro que planificaba. Tercero, se deja de formar nuevo talento. Se cierran los centros de excelencia. Y el resultado inevitable de todo esto, el cuarto paso, el deterioro físico. Sin planificación ni gente experta, la infraestructura crítica simplemente se empezó a venir abajo. Y esto es importantísimo entenderlo. El colapso no fue solo de cables y transformadores. Fue, y quizás esto es lo más grave, un colapso del capital humano. Todas esas décadas de conocimiento, de experiencia, de la gente que operaba el sistema día a día, todo eso se empezó a perder. Bien, ahora vamos a conectar ese deterioro institucional con las consecuencias reales, con lo que se empezó a vivir en el día a día a lo largo y ancho del país. Las consecuencias técnicas fueron directas y fueron masivas.
Como lo resume el documento, se pasó de ser un ejemplo de ingeniería a un sistema frágil. Y en la práctica, esto se tradujo en fallas constantes de transmisión, sobrecargas en la red y, por supuesto, los apagones generalizados que se convirtieron en parte de la vida cotidiana. La confiabilidad sencillamente se esfumó. En concreto, la realidad se tradujo en esto: apagones constantes y por todos lados. Un sistema en el que ya no se podía confiar. Infraestructura que había sido un orgullo, deteriorándose por falta de cuidado. Y un sistema que antes era autosuficiente, ahora dependiendo de otros. Al final de todo, lo que se observa aquí es un caso de estudio, un colapso que es, como dice el título, paradigmático y que nos deja lecciones muy claras sobre cómo se deben gestionar, o mejor dicho, cómo no se deben gestionar los sistemas técnicos complejos. Y esta cita del análisis lo resume de una forma contundente. Dice que este caso es un ejemplo de manual de cómo la centralización política puede echar por tierra décadas de inversión y de conocimiento técnico. Es, básicamente, el argumento central de toda esta historia. En muy pocas palabras, esta fue la transición. Se pasó de un modelo que era un orgullo de la ingeniería nacional a un sistema que hoy se caracteriza por su fragilidad, su ineficiencia y una vulnerabilidad enorme. Y cerramos con esta pregunta que es para reflexionar. Más allá de la política o la economía, la historia del sistema eléctrico venezolano nos obliga a pensar en algo más profundo. ¿Qué se necesita realmente para reconstruir el valiosísimo legado técnico y el conocimiento de una nación una vez que se ha perdido